Buenas noches a todos, bienvenidos a nuestra sesión número 13 de la Logia Blavatsky en el estudio del libro La vida de Cristo desde el nacimiento hasta la ascensión. Vamos por el capítulo 1, breve examen del Evangelio. Gracias, bienvenidos todos y adelante, querido Enrique. Muchas gracias, Caro. Como siempre, les doy una fraternal bienvenida a todos. Vamos a continuar con el estudio de este libro, que es muy interesante, acerca de la vida y la obra de el Maestro Jesús y sus enseñanzas. Vamos a retomar con el párrafo anterior donde dice después. Ahí vamos a empezar para hacer un breve comentario. Entonces dice, después del martirio de Hipatía, se cerraron las escuelas neoplatónicas y el gnosticismo quedó proscrito como herético. Y de este modo la sabiduría divina o teosofía quedó supeditada al cristianismo ortodoxo, una tragedia casi irreparable, algunos de cuyos efectos han perdurado hasta la época actual. Entonces, la muerte de Hipatía pues se debió a que el patriarca que nombró la iglesia, entró en conflicto con Orestes, creo que así se llama, que era representante del imperio, y entonces tenía mucha amistad con Hipatía, y pues creo que no solamente eso fue lo que ocasionó que asesinaran a Hipatía, que era una filósofa, matemática y astrónoma, creo que también. Entonces, todo eso hizo que estas enseñanzas se resquebrajaran. Ahí hubo un problema fuerte ahí, porque se impusieron las enseñanzas del cristianismo a través de la Iglesia Ortodoxa, y todo esto pues dio al traste, ¿no? Aunque después en la época del Renacimiento pues volvió nuevamente la enseñanza de los neoplatónicos, que hubo quien continuara con esta enseñanza, pero desde luego debemos entender que son ciclos por los que atraviesa la humanidad. Algún sector, alguna parte de la humanidad tiene que pasar por todo esto porque está, digamos, entretejido en su karma de esa nación o de esa parte de la humanidad en lo particular. Entonces, todo esto es así. Son ciclos que se abren y que se cierran, y yo creo que con la muerte de Hipatía se cerró un ciclo respecto de este conocimiento de la teosofía. Pasó un tiempo y después volvió nuevamente, porque esto fue en el año 415, cuando murió. Y entonces regresó hasta la época del Renacimiento, ¿no? Entonces, pues fue asesinada por una turba, dice la historia, una turba de cristianos. En otras partes dice que fueron monjes, que fueron pues impulsados, o les dieron órdenes de que la asesinaran, ¿no? Fue una cosa terrible, desde luego. Bien, bien. Entonces, vamos a continuar una vez que hicimos esta aclaración breve. Dice, sin embargo, el relativo fracaso de este plan es más aparente que real, aunque es muy cierto que lo eclesiástico, la teología cristiana ortodoxa, las querellas entre las iglesias y la codicia por el dominio espiritual y político y religioso
en los primeros siglos de la era, sepultaron cada vez más profundamente el esoterismo que Jesús impartió. Desde luego que las enseñanzas de los neoplatónicos coincidían con las enseñanzas de Jesús, aunque de alguna manera los neoplatónicos pues seguían manifestando o enseñando los principios filosóficos que retoman de las enseñanzas de Platón, pero eso es teosofía también, y entonces las enseñanzas del Maestro Jesús pues también son enseñanzas teosóficas, es decir, el conocimiento del alma, el destino de esa alma, el trabajo que realiza o que realizamos como almas en este plano y todo eso, explicados de una manera diferente, pero finalmente es lo mismo. Eh, entonces, hay una coincidencia y una aceptación mutua en cuanto a la enseñanza neoplatónica y la enseñanza de Jesús. Pero eh, los líderes de la iglesia decidieron que eso era perjudicial para la humanidad o para sus seguidores y entonces pues fueron velando. De hecho, sepultaron completamente esta Sí, enseñanza. Enrique, entiendo que dentro de los conocimientos esotéricos del cristianismo en los primeros años existía la reencarnación, pero sin embargo esto luego fue borrado, digamos, de la iglesia cristiana, ¿no? Sí, era una creencia general, desde luego, eh, en aquella época, pero con el paso del tiempo fue en Egipto donde precisamente eh, le dieron un golpe, pero ese golpe del concilio ese fue terrible, ¿no? Porque ahí mutilaron muchas de las enseñanzas de Jesús y las quitaron de los evangelios. Entonces, es eso justamente lo que ocurrió. Pero era una creencia general y aceptada, desde luego, por la humanidad en esa época y en esa parte del planeta particularmente. Sí, y bueno, con esto eh, hay quienes opinan que pues fue un retroceso para la humanidad, porque eh, al no creer en la reencarnación, al quitar esa enseñanza, eh, la humanidad piensa que o se viene por una sola ocasión y que Dios, como lo enseña la iglesia, pues Dios siempre va a perdonar y que pues solamente aquellos que son verdaderamente malos, perversos, no tendrán salvación, pero que en general Dios siempre perdona con su amor infinito y demás. Entonces, eso, eso hace que en lo general eh, no es que se deba tener miedo a la justicia divina, pero ya no hubo respeto, ya no hay respeto por la figura de la iglesia o los valores que están representados por los santos seres, o en este caso por Jesucristo, ¿verdad? Entonces, todo esto dio al traste porque de esa manera, pues la humanidad o los católicos eh, en general, pues tienen la creencia de que haga uno lo que haga uno, pues siempre habrá el perdón de Dios. Es más, recordemos la terrible esta cuestión de la creencia de que Jesús vino para pagar por los pecados de los malvados, ¿no? Y entonces, pues de esa manera se dice, pues ya estamos salvados, porque ya Jesús vino a morir por nosotros. Ya hemos explicado que esa, eso, esa figura de tener un representante para que se haga cargo de los resultados que propiamente uno genera
a través de sus acciones, que otro venga a pagar por eso, pues eso es una cosa totalmente inaceptable, totalmente, digamos, es una barbaridad, creer en eso es una barbaridad, ¿no? Porque pues se requeriría en todo caso de que Jesús o Dios mismo pues no entendieran el estado de cosas, de cómo funcionan las leyes que el mismo Dios creó, ¿verdad? Y entonces los malos pues pueden ser eh, perdonados, redimidos así de golpe, pero no a través de un trabajo individual que cada uno de los pecadores realice, sino porque Dios se compadeció y dice, les voy a enviar a mi hijo para que él pague por ustedes. Pues eso es una aberración, una cosa que no podemos aceptar, ¿verdad? Entonces, esto no es así. Cada uno de nosotros debe hacerse responsable de lo que hace y si no se hace responsable, de todas maneras, la ley de karma ajustará lo correspondiente y eso se paga con dolor, por supuesto. Bien. A pesar de todos estos factores, la investigación de los misterios de la naturaleza y del hombre continuó, aunque muy en secreto y bajo la constante amenaza oficial. Muchos iniciados de periodos anteriores fueron reencarnando en las naciones más civilizadas del mundo occidental. La nómina de ellos es mucho más extensa de lo que se sabe históricamente, porque ellos vivieron y trabajaron en secreto, no solo por su propia seguridad, sino por obediencia al ideal de humildad. Entre ellos existieron algunos charlatanes, lo cual es inevitable en la etapa actual de la evolución humana, y algunos de ellos fueron reconocidos como tales. Pero esto no fue totalmente adverso, pues los charlatanes resultaron ser como un escudo para los verdaderos adeptos que trabajaban bajo el velo del silencio iniciático. Y bueno, esto que mencioné al final es cierto, ¿no? Porque llaman la atención los charlatanes y de esa manera los verdaderos iniciados, los verdaderos representantes de la sabiduría divina, pues pueden trabajar, aunque secretamente, mientras se distrae a quienes ejercen el poder y que en un momento determinado pueden afectar, como fue el caso de Hipatía y otros que fueron perseguidos y que fueron o pues fueron asesinados de una o de otra forma, con cualquier método. El caso es de que efectivamente sirvieron también estos charlatanes como un escudo para proteger a los verdaderos eh, adeptos, los grandes maestros de sabiduría. Bien, de vez en cuando, algunos arhats y adeptos encarnaron bajo circunstancias favorables y fundaron centros para la prosecución de la vida y sabiduría esotéricas. Entre estos se encuentran Apolonio de Tiana. Al respecto, se dice de Apolonio de Tiana que pudo haber sido una encarnación del Maestro Jesús, porque vino, pues en pocos años después apareció Apolonio de Tiana, y que fue un trabajo en esta nueva encarnación, le encargaron el trabajo de sembrar, digamos, talismanes de poder a lo largo y ancho del planeta, para que en un momento determinado se activen cuando sea conveniente, desde luego para el progreso de la humanidad. Esos talismanes operan como centros de poder y de sabiduría, de espiritualidad, desde luego para ayudar a la humanidad. Y en algún momento determinado, pues se ponen en acción para que ayuden precisamente a ese propósito. Puede ser que en esos lugares se hayan fundado y estén por fundarse ciudades que habrán de desarrollar a una parte de la humanidad
será influenciada por esa especial energía, ya sea a través de la ciencia, a través de la espiritualidad o de cualquier otra rama de la sabiduría divina en este caso, ¿no? Entonces, eso puede ser también posible, desde luego. Junto con Apolonio, es decir, como nombres, no quiero decir que hayan venido en la misma época, pero también Christian Rosenkreuz y algunos de sus discípulos, Lord Bacon, el principal platonista de Inglaterra, y aquel que escogió nacer bajo el nombre del conde de Saint-Germain. Pero recordemos que el conde de Saint-Germain, la señora Blavatsky habla de él en un artículo especial que hay por ahí de los escritos de la señora Blavatsky. Y bueno, pues se habla desde luego como un personaje es especial, como algo excéntrico y demás. Él viajaba por toda Europa, eh, se establecía en un lugar y en otro, y pues era amigo de muchos monarcas y demás, ¿no? Pero pues hoy en día se le ubica dentro de la jerarquía de los maestros de sabiduría, es un maestro de sabiduría, desde luego. Pero mucho más anteriormente, Jesús de Nazaret no solo curó a los enfermos e instruyó a las multitudes, sino que también alimentó y mantuvo vivas las llamas del conocimiento espiritual y oculto. Y por supuesto, es lo que estamos estudiando, ¿no? Ya iremos entrando más en detalle enseguida. Estos son datos muy generales que vale la pena hacerlos porque es la introducción al capítulo que sigue, donde se vuelven a citar a los evangelistas. Y así hizo Jesús que se mantuvieran más disponibles en el plano físico todos los aspectos de la tradición de los misterios. Bien, recordemos que los misterios son aquellos conocimientos que solamente pueden darse a aquellos que están preparados para recibirlos. ¿Sí? Son reglas que muy específicas acerca de guardar silencio, por ejemplo, de no transmitir ese conocimiento de manera irresponsable, porque más que bien puede hacer daño a quienes lo reciban. Y más allá, todavía, sería inútil estar hablando de ese tipo de conocimientos tan elevados, porque quienes los escuchen no los comprenderían, menos, por supuesto, los aprovecharían. Entonces, por eso, a quienes se le transmite de labio a oído, se le indica que eso bajo juramento y so pena de muerte, no porque quienes lo pidan los ejecuten, sino porque se pierden espiritualmente, moralmente, quedan destrozados si, si traicionan ese juramento. Entonces es un juramento tremendo de no mencionar una sola palabra acerca de los misterios. Esos están reservados, esos conocimientos están reservados exclusivamente para quienes ya están preparados para poder entenderlos y ponerlos en práctica, todo siempre por el bien de la humanidad. Bien, ahora entramos a este capítulo de las etapas crísticas y particularmente del camino de regreso al hogar, es decir, de donde partió la mónada, del seno, de logos en este caso. El logos, diríamos, es Dios al que apelamos, en el que creemos, ese Dios. Y ese Dios es precisamente el logo solar, que es la fuerza, la energía, el espíritu que anima al sol físico. Entonces, este logos está detrás del sol que nosotros vemos,
que nos da calor y nos ilumina y todo eso. Entonces, solamente es el representante físico, como en el caso del hombre. Esta figura solamente es la figura humana que está ocupada por la divinidad, por el ser interno y sus principios, desde luego. Cada uno de esos principios son una representación de la divinidad, es decir, de la mónada humana. En ese caso también el sol solamente es el representante físico del verdadero poder que está detrás de él. Es esa energía que mueve a este universo. Y así en cada uno de los universos que existen hay un logos, hay un gran ser que es el dador de vida, es el constructor y es el que hace evolucionar todo. Es decir, por otro lado, que él mismo es el que está evolucionando a través de sus hijos, que son los planetas. Entonces, estos son los datos así muy generales acerca de lo que representa el regreso al hogar. Debemos regresar, para eso estamos trabajando, debemos regresar hasta la fuente de donde partimos algún día y algún día retornaremos. ¿Sí? Es precisamente el pasaje del hijo pródigo. Ese hijo pródigo es la mónada humana, precisamente. Va a regresar lleno de gloria, es decir, totalmente evolucionado, para fundirse finalmente en ese océano de amor, ese océano de sabiduría que es el logo solar, nuestro Padre. Sí. Ay, gracias, Enrique. Fíjate que cuando empezamos el estudio, no recuerdo que se haya comentado al respecto, y fíjate que tengo duda respecto a lo del nacimiento del Maestro Jesús. Ves que dicen que, pues, que fue por parte de que la Virgen era, ahora sí que la Virgen María era virgen, que se dio por el Espíritu Santo. Entonces siempre me quedé con esa duda. No sé qué comente aquí el autor del libro, si o más adelante, o ya no se mencionó, cómo fue lo de su nacimiento. Enseguida se va a tratar ese asunto. Ah, ok, justamente. ok. Muchas gracias. Sí, de nada, Rosy, a ti. Bien, entonces vamos a ir viendo el desarrollo de todo este conocimiento en los diferentes temas que vamos a tratar: el periodo prenatal, Juan el Bautista, nacimiento, en su relación con Egipto, la instrucción en los misterios, que es de lo que hablaba, el bautismo, las tentaciones, el ministerio que realizó, la transfiguración, la crucifixión, resurrección, ascensión y unión con Dios. Es lo que yo había, prefigurado o explicado de una manera muy, muy, muy corta, muy resumida, pero pues es lo mismo. Pero aquí lo vamos a ver de una manera muy amplia, seguramente. Entonces, empezamos por el significado de la anunciación. Se escucha al yo superior. Entonces, con esto vamos a empezar. ¿Quién es el que da la anunciación? Y que hay personajes y figuras y demás. Y es de lo que decía Rosy justamente, ¿no? Dice, el episodio de la anunciación puede interpretarse como milagroso o como alegórico. Recordemos que en teosofía, al llamado milagro o a lo milagroso, lo vemos como algo natural, no como algo sobrenatural, sino como algo natural, que producto de las fuerzas, de las energías que el hombre puede poner en acción, pues resulta estos actos portentosos, o les llaman milagrosos, ¿no? Pero no es algo sobrenatural, aunque después aquí en la lectura lo dice, pero ciertamente la señora Blavatsky
pues habla de que no hay nada sobrenatural, todo es natural. Bien, entonces dice, la introducción de factores sobrenaturales, y eso es un decir, es decir, que son extraordinarios, sí, pero pues, no son sobrenaturales porque todo es natural. Factores sobrenaturales en una narración supuestamente histórica puede haber tenido la intención de sugerir una posible revelación de una verdad bajo un velo de alegoría y símbolo. En ambos casos, el milagroso o el alegórico, la concepción y el nacimiento son inmaculados, pues son totalmente espirituales. Bien, ¿qué se está señalando aquí? Que no hay un contacto físico, como así viene también explicado en la Biblia, ¿no? Bien, los textos que vamos a comentar en este capítulo están tomados todos del Evangelio según Lucas. Recordemos que anteriormente toda la primera parte que hemos estado comentando estuvieron basados en el Evangelio de Mateo, pero esta parte es explicada del Evangelio de Lucas. Entonces dice en Lucas 1, 26, 27 y 28. Al sexto mes fue enviado por el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María, y entrando donde ella estaba, dijo, alégrate, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Ahora bien, el sexto mes en el calendario hebreo corresponde al mes de febrero, entre febrero y marzo. Entonces, en aquella época, no sé si continúe de esa manera. Y entonces, si contamos a partir de marzo, ¿sí? Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, que es donde se ubica el nacimiento de Jesús, son 9 meses. O sea, la anunciación se dio en esos días y de esa manera, según se dice, serás concebida para que, o será concebido el producto, es decir, el niño Jesús, para que naciera en diciembre, ¿no? Entonces, cuadrado de esa manera, pues justamente corresponde al sexto mes hebreo en ese mes entre febrero y marzo de nuestro calendario. Entonces, esto es. No me detengo aquí más porque después vendrá toda la explicación. Igual como los relatos de los nacimientos de otros grandes instructores, tales como Sri Krishna y Gautama el Buda, fueron señalados por visiones proféticas y fenómenos supernormales. Así también sucede con los relatos del nacimiento de Jesús. Enseguida dice, en Lucas 1, 29 al 35. Ella se conturbó por estas palabras y discurría qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin. María respondió al ángel, ¿cómo será esto, puesto que no conozco varón? El ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Bien, ahora viene la explicación. Este acontecimiento se relata así como para hacerlo aplicable a los procesos de cosmogénesis, a los cuales se refiere el primer versículo del Evangelio de Juan, así. En el principio era el Verbo,
existía y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Este versículo describe alegóricamente la concepción y emanación de un universo por la interacción del Espíritu Santo y María, o sea, mare o mar de materia, que representan las potencias positiva y negativa. Entonces, ya les hablé acerca del logos. Entonces, por eso dice, en el principio el verso existía y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. ¿Y cómo empieza el relato bíblico? Con la creación, ¿sí? Y Dios dijo, hágase la luz. Entonces, ahí fue la manifestación de Él a través del verbo, a través de la palabra, a través del sonido. Y recordemos que el primer sentido que se desarrolla en la humanidad desde la primera raza, que era incorpórea, lo que se desarrolla primeramente es el primer sentido, que es el del oído. ¿Por qué? Pues porque era necesario que alguien escuchara esta sentencia a través de el sonido. Entonces, esto tiene una historia, desde luego que esto es una explicación amplísima, pero es de esa manera. Entonces, es el verbo, es decir, el logos es Dios. Entonces empieza a manifestarse a través de la materia, y en este caso, la materia está representada por María. Entonces dice, este versículo describe alegóricamente la concepción y emanación de un universo por la interacción del Espíritu Santo. Después explicamos lo del Espíritu Santo. Bien, de un modo similar, entran en unión creadora, la esencia espiritual en el hombre y su vestidura de luz o traje de gloria o cuerpo causal. Recordemos que el cuerpo causal está formado por la plenitud o el desarrollo a plenitud de la mente en el hombre, o sea, del hombre mismo. Recordemos que el hombre es mente. Entonces, una vez de que se alcanza ese estado de iluminación mental, entonces hay la comunicación ya con el siguiente principio más elevado, que es buddhi, o la intuición, la razón pura. Y es entonces cuando unidos forman ese cuerpo causal, precisamente. No es un cuerpo, ya habíamos dicho, no es un cuerpo, solamente se le llama cuerpo causal para su estudio, pero por supuesto que es algo totalmente intangible. No, este cuerpo, llamado así, no es tal cuerpo, y de tal manera que tenemos que ubicar esta enseñanza de que en los planos, en el plano mental, en el plano búdico y en el plano átmico, ahí no existen las formas, solamente existen en el plano camarrúpico, en el plano astral, como se le denomina, y en el plano físico, por supuesto. Entonces, en los planos superiores, ahí no existe la forma, solamente es la esencia de la energía que nosotros denominamos espíritu. Bien. Desde luego que este cuerpo causal se forma, como ya dije, en la unión de estos dos principios superiores, pero previamente el hombre o la mente superior tiene que desarrollarse a través de la purificación de los pensamientos, a través de los sentimientos, a través de las acciones que realizamos como seres humanos. Esto es
solamente logrado de esta manera. De otra manera no es posible. Es un trabajo inmenso y en eso estamos. La humanidad en eso está trabajando para liberarse de las cadenas de la materia, aunque hoy en día estamos sumidos en esa materia. No me refiero a los minerales, sino me refiero al aspecto del egoísmo, de la vanidad, del orgullo, todo eso que representa al materialismo, ¿sí? Porque estamos eh, con los deseos, con las pasiones, las ideas que tienen relación con todo aquello que no es perdurable, con todo aquello que cambia, que es mutable, que es todas las cosas de la materia, ¿sí? Entonces, a eso se refiere. Luego dice, así como de la esencia espiritual nace un universo, surge Jesús de la vestidura, es decir, del cuerpo causal, y pasa del estado latente al potente. Es decir, nosotros somos dioses en latencia, pero cuando se alcanza el grado de espiritualidad, de pureza, que alcanzan seres como el Maestro Jesús, el Señor Cristo, el Krishna, Buda, etcétera, entonces la latencia se vuelve potencia. La naturaleza crística del hombre, o sea, su sabiduría intuitiva, lo que yo les decía de este Buddhi, la razón pura, pasa del estado embrionario al estado activo o nacimiento, el nacimiento del Cristo en nosotros. Eso es a lo que se refiere. ¿Alguien había levantado la mano? Yo, Enrique. Sí, Salomón. Oye, Enrique, nada más, si me das favor de ayudarme un poquito a entender por qué se le llama cuerpo causal. Nada más, gracias. Porque ahí radican las causas del ejercicio, de la acción del hombre en los planos correspondientes. Ahí están todas las causas Las guardadas. elevadas, ¿verdad? Sí, por supuesto. Pero sí, desde luego, ya purificadas todas las causas que se persiguieron de una forma o de otra en los planos inferiores, encuentran su realización en esos planos. La anunciación y concepción y nacimiento de Jesús pueden considerarse no tanto como sucesos históricos, sino más aún como cambios profundos que ocurren en el interior de todo ser humano al alcanzar una determinada talla espiritual, una continua regeneración o iluminación interior que ha de ocurrir en todos los hombres de todo el mundo y no solo en Nazaret o en Belén. Todavía más, estos acontecimientos se salen de lo geográfico, son más globales, afectan no a una sola mujer, sino a la María, que mora dentro del corazón de todo ser humano, pues María es una personificación de la vestidura de luz en que se está envuelta la triada divina del hombre verdadero, es decir, Atma, Buddhi y Manas, es decir, la divinidad representada por Atma, o la chispa divina, la mónada divina, y Buddhi, la intuición, o la razón pura, y la mente superior, o el pensamiento totalmente liberado de toda mancha egoísta, por supuesto. Entonces, dice que aquí María es una personificación de la vestidura de luz, es decir, de ese cuerpo causal, justamente. Entonces, por eso, precisamente, ella, María, o esa vestidura de luz, es la madre del Cristo que va a nacer en cada uno de nosotros. Se alcanza esa estatura espiritual. Entonces, por eso, el cuerpo causal es precisamente el que da nacimiento al Cristo interno, al Cristo en nosotros, y que se le denomina el Cristo niño, precisamente porque
está naciendo apenas, no es la realización total, porque todavía falta un largo camino. Pero desde luego que esa personificación, según se lee aquí, está muy clara precisamente porque es esta vestidura de luz, el cuerpo causal, el que da nacimiento precisamente a ese ser crístico en cada hombre que alcanza esa estatura espiritual, una vez que ha batallado durante millones de años hasta alcanzar esa pureza espiritual, esa comunión con su verdadero ser, con su Dios interno. Eso es lo que, esa es la tarea que tenemos, ese es el camino, ese es el sendero, esa es la meta a la que está destinado el hombre, cada uno de nosotros, por supuesto, porque está dentro del plan divino, dentro del plan del logo solar, porque él se tiene que realizar a través de nosotros, a través de la humanidad. Y eso es lo que estamos realizando actualmente. Y estos estudios nos ayudan a comprender la enorme responsabilidad que tenemos como seres pensantes, como seres que razonamos, como seres que somos autoconscientes y que de esa manera, a través de nuestro libre albedrío, podemos empezar a discernir acerca del papel tan importante que jugamos dentro de la evolución en general. Y por supuesto que cada uno de nosotros debe considerar su propia evolución, la evolución de sus seres queridos y de toda la humanidad, por supuesto. Y es a través del trabajo constante, cotidiano, por supuesto, sin olvidarnos de que cada instante cuenta. El tiempo no se detiene, la evolución tampoco se detiene. La evolución sigue su curso sin importar si nosotros somos conscientes o no de ello. Pero en el caso nuestro, que estamos estudiando esto, y a los que creemos en ello, pues consideramos que estamos teniendo la oportunidad de conocer, de tener estos conocimientos, aunque he de decir también que estos solamente son, digamos, como estudios preparatorios. Esos conocimientos son estudios preparatorios para que algún día alcancemos la oportunidad de conocer la verdadera sabiduría, pero para ello tenemos que esforzarnos en hacer nuestro trabajo. Desde luego, hacer que dentro de nosotros germine la semilla del amor, que eso es lo más importante, porque podemos ser muy inteligentes, muy morales, muy éticos y todo lo que ustedes gusten y manden. Pero si no está acompañado, si no está envuelta, si no tiene esa envoltura del amor, todo ello, lo que mencioné y más, si no tiene amor que le ampare, entonces de poco o de nada sirve, porque el amor, la compasión, es la ley de leyes en esta materia. Entonces, eso es lo que estamos tratando de dilucidar, tratando de comprender, y por supuesto, cada uno de nosotros está en un nivel espiritual correspondiente. No todos tenemos el mismo nivel, por eso somos tan diferentes. Podemos parecernos en algunas cosas, por ejemplo, por el gusto de estudiar teosofía, pero eso no quiere decir que seamos sabios o que todos tengamos el mismo nivel. Nos llama la atención este conocimiento, porque quizá ya lo hayamos tenido a la vista en otra encarnación. Pero, repito, cada uno de nosotros tenemos un nivel diferente respecto de los demás. Así que, con esto,
lo dejo de tarea para que reflexionemos todos acerca de esta enseñanza que nos revela que hay en las escrituras bíblicas, hay no solamente una probable interpretación de los mismos, sino dos o más maneras de interpretar lo que escribieron los evangelistas. Pues con esto terminamos la sesión de este día, agradeciéndoles como siempre su presencia, su participación, deseando que sea este estudio una oportunidad para reflexionar y que esa reflexión nos deje algo de provecho. Muchas gracias.